promovemos la participación ciudadana responsable en diversos espacios de la escuela y la comunidad. La sesión es titulada Elaboramos un discurso argumentativo y trabajaremos la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Como observamos, esta actividad es de escritura, así que primero tenemos que conocer qué es un discurso argumentativo. El discurso argumentativo es un texto en el que el autor transmite su punto de vista u opinión sobre algún tema y es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto. Por eso es que a lo largo de esta semana y la semana anterior has venido trabajando respecto al tema de participación ciudadana para que adquieras estos conocimientos y los puedas incluir dentro del discurso argumentativo. El propósito comunicativo de este discurso es persuadir o convencer. Recuerda que argumentar consiste en defender razonadamente una opinión con el fin de que el destinatario haga suya la idea que el emisor sostiene. El discurso argumentativo tiene tres partes: introducción, desarrollo cuerpo argumentativo y la conclusión. En la introducción encontraremos la tesis. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y es muy importante que la tesis esté formulada con claridad. Veamos el siguiente ejemplo para poder identificar esta estructura. En este texto titulado El calentamiento global podemos observar las tres partes de este tipo de texto: la introducción, el desarrollo cuerpo argumentativo y la conclusión. En la introducción debemos presentar el tema de una forma que consiga captar la atención de los lectores, y en la introducción usualmente es donde encontramos al final la tesis. Recuerda que la tesis es la opinión principal del autor sobre el tema. En este caso, la opinión sobre el calentamiento global es que el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. Esta tesis también lo encontraremos en la conclusión, con otras palabras, ya que observamos aquí, existe en sencillas palabras una falta clara de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos. Si nos damos cuenta, la opinión es la misma, solo que ha usado diferentes palabras, es decir, en la conclusión reiteramos la tesis. En el desarrollo cuerpo argumentativo encontraremos las razones de la tesis principal u opinión, ya que aquí es importante defender la tesis inicial basándonos en nuestra propia opinión, los conocimientos acerca del tema y la experiencia. Por ejemplo, este autor menciona: primero, porque existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando. Y también la otra razón es que el cambio climático y el efecto invernadero no son consecuencias de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano. También es importante notar en un texto de este tipo que se usan en muchas ocasiones las preguntas retóricas, es decir, preguntas que hacemos al lector para que pueda ir reflexionando sobre el tema. En síntesis, aquí tenemos la información respecto a la estructura del discurso argumentativo. Lo que quiero resaltar aquí es que es importante elegir bien los argumentos, ya que un argumento mal formulado podría invalidar la tesis u opinión principal. Debemos graduar los argumentos por orden de importancia y ubicar los ejemplos adecuados. Es importante también considerar los contraargumentos que se pueden oponer a nuestro razonamiento. No olvides que la conclusión es la parte final en la que señalamos los puntos más importantes de nuestra argumentación, de forma resumida y ordenada, para que los lectores lo recuerden y así consigamos convencerlos. En este punto es importante hablar sobre el tipo de lenguaje o registro. Este se refiere al modo en que nos comunicamos y varía dependiendo de la situación, el receptor, del mensaje y del contexto. Existen dos tipos de lenguaje o registro, el formal y el informal. El formal lo usamos cuando estamos en contextos de mayor formalidad y más ajenos a nuestra familiaridad o entorno íntimo, en ámbitos académicos y profesionales, mientras que el lenguaje informal lo usamos cuando estamos en contextos comunicativos familiares, íntimos. Ahora, recuerda que elaboraremos un discurso para que logremos convencer a la audiencia de nuestras propuestas, a fin de promover la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. Para ello tenemos que planificar el discurso a través de este cuadro. Escribir el objetivo de nuestro discurso argumentativo. Ya lo mencionamos aquí, convencer a la audiencia de nuestras propuestas a fin de promover la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. Luego respondemos quiénes lo leerán, cuál será el tema a abordar, qué tipo de lenguaje emplearemos y por qué. Antes de hacer el discurso tenemos que planificar también nuestra tesis u opinión principal y los argumentos.
En otras palabras, ¿qué pensamos sobre la participación ciudadana en la escuela y la comunidad? Esta podría ser la tesis. La participación ciudadana en la escuela y la comunidad no se evidencia en su totalidad, ni a través de la historia ni en la actualidad, por lo que urge un cambio con acciones concretas. Como vemos en esta oración, he planteado mi opinión sobre la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. En esta sección debemos colocar los argumentos o razones por las cuales tenemos esta opinión. Uno de los argumentos puede estar relacionado con la historia. Otro argumento puede ser en base a las estadísticas que seguramente ya se ha elaborado en matemáticas respecto a la participación ciudadana que nos muestra una realidad actual. Esta la podemos colocar como argumento. Y el otro puede estar relacionado con los conflictos actuales sociales respecto a la falta de participación ciudadana. Una vez que hayamos planificado, pasamos a la textualización. No olvides tomar en cuenta el título, la introducción, la tesis, los argumentos y la conclusión. Entonces, en la parte superior colocaremos un título apropiado de acuerdo con el tema. Debajo del título colocaremos el nombre del autor, es decir, nuestro nombre. El primer párrafo es el párrafo de introducción, así que tenemos que mencionar el tema de participación ciudadana. Podemos empezar mencionando el caso actual de que en estos momentos se viene llevando a cabo el proceso electoral, describir un poco la situación actual y mencionar respecto a la participación ciudadana, que es el tema del cual opinaremos. También podemos empezar la introducción con preguntas o con alguna noticia que nos haya llamado la atención. No olvides terminar la introducción con la tesis. Sin embargo, debo decir que la participación ciudadana en la escuela y la comunidad no se evidencia en su totalidad, ni a través de la historia ni en la actualidad, por lo que urge un cambio con acciones concretas. A partir de ahí empezamos con el primer argumento. En primer lugar, históricamente hay sectores sociales que no han participado, como las mujeres y los analfabetos. Y ahí paso a describir mejor este argumento. Recuerda que la información que coloques debe estar en torno a lo que ya has trabajado, por ejemplo, en el caso del curso de sociales. Para el siguiente argumento hemos utilizado el conector asimismo. Tú puedes usar otro conector también de adición y he mencionado. Asimismo, los datos estadísticos manifiestan que, y aquí debo mencionar las cifras que se han considerado en el curso de matemática respecto a la participación ciudadana y que denotan precisamente esa falta de participación. En este tercer argumento mencionaremos algunos problemas actuales de la falta de participación ciudadana que vemos cotidianamente. Para esto, usa la información que ya has trabajado en el curso de DPCC. Continuamos con nuestro discurso y deberemos mencionar las acciones. De manera general, podemos iniciar. Por todo lo anterior, surge la necesidad de tomar acciones. Y aquí puedo mencionar el propósito de esas acciones y quizá algunas de ellas que ya podríamos ir planteando. Terminamos el discurso con la conclusión, que es una reflexión o resumen de todo lo anterior. No olvides en esta sección reiterar la tesis u opinión principal con otras palabras. Puedes hacer uso de algunos recursos como las citas textuales a algunos textos que hayas revisado o también usar algunas preguntas retóricas para promover la reflexión del lector. Entonces, la actividad es: primero planifica y textualiza tu discurso argumentativo en el que presentes una propuesta de acción para promover la participación ciudadana en la escuela y la comunidad. La planificación con el cuadro que mencioné y luego realizas el texto en sí. Luego autoevalúas tu avance a través de esta lista de cotejo y finalmente reflexionas sobre tus aprendizajes.